La principal conclusión del estudio es que con los algoritmos que nosotros estamos planteando, con la forma de utilizar los datos que nos llegan de los sensores que están viendo los objetos espaciales, somos capaces de hacer seguimiento, incluso aunque estos hagan maniobra sin nosotros saberlo. Es decir, que un objeto que está maniobrando en el espacio y del que solo nos llega información a través de telescopios o de radar, nosotros vamos a ser capaces de entender y de seguir que se trata de un único objeto que ha realizado una maniobra en órbita. Los operadores reciben medidas de estos sensores, hay dos tipos, pasivos y activos, pero realmente son capaces de detectar objetos que maniobran, ya sea porque los ilumina el sol o porque se iluminan con el propio sensor, como puede ser un radar o un láser. Y la idea está en procesar todas esas medidas y correlarlas con objetos que ya tenemos en el catálogo. Disponemos de muy poca información que nos llega de los objetos espaciales y nosotros lo que estamos haciendo es implementando metodologías, si se quiere, algoritmos que combinan la información dinámica de los objetos con información estadística. La novedad está en que ahora mismo ese tipo de procesos normalmente tienen intervención humana, es necesario automatizar. El problema es que cada vez hay más lanzamientos de satélites, estos satélites tienen capacidad autónoma de maniobra a día de hoy y forman parte de constelaciones de miles de objetos, con lo cual es muy interesante ser capaces de forma autónoma detectar estas maniobras y mantener custodia o correlar las observaciones de estos satélites. Las técnicas que se estaban utilizando hasta ahora para hacer seguimiento de satélites se tienen necesariamente que mejorar, porque tanto desde el punto de vista de los sensores, tanto desde el punto de vista de los elementos encargados de recibir la información, como el procesado de datos que se hace para que la catalogación de esos objetos sea eficaz, sea eficiente. Y nosotros estamos trabajando, ya os digo, en colaboración con la Agencia Espacial Europea y con otros agentes en esa dirección. Yo creo que gracias a los resultados obtenidos en este estudio podemos ayudar a, por una parte, reducir la probabilidad de colisión y por otra parte mantener custodia de todos los objetos. Con lo cual, pues en teoría podemos extender o disminuir el problema de la basura espacial.